En la vasta y compleja historia de la humanidad, pocas enfermedades han dejado una huella tan profunda, duradera y temida como la lepra. Mucho antes de que existiera una explicación científica, la lepra ya cargaba siglos de mitos, miedo y estigma. Y si hubo un periodo en el que esta enfermedad marcó más intensamente la vida de quienes la padecían, ese fue la Edad Media. Acompáñame en este recorrido para descubrir cómo vivían, sobrevivían y a veces hasta encontraban esperanza las personas con lepra en la Europa medieval. Para entender la vida de un leproso medieval, debemos empezar por el miedo que despertaba la lepra. En una época donde la medicina apenas comenzaba a distinguir entre enfermedades, la lepra se convirtió en símbolo de pecado, castigo divino y corrupción física. No era solo una dolencia del cuerpo para muchos, era la manifestación visible de una mancha en el alma, las lesiones en la piel, la pérdida de sensibilidad, las deformidades y el lento avance de la enfermedad provocaban un rechazo inmediato. En la mente medieval, la lepra no era una enfermedad, era una sentencia. Recibir el diagnóstico era, casi siempre, el principio del fin de la vida social de una persona. El proceso solía comenzar con rumores en una mancha en la piel, un enrojecimiento, una llaga que tardaba demasiado en sanar. Cuando se sospechaba de lepra, la persona era llevada ante un tribunal compuesto por médicos, sacerdotes e incluso autoridades civiles. Ellos examinaban la piel, el olor, la textura de las lesiones, la sensibilidad al tacto, todo siguiendo criterios hoy obsoletos, pero considerados esenciales. Entonces, y cuando el diagnóstico era confirmado, el destino quedaba sellado. En muchos lugares, se levantaba un acta publicans, anunciaba que aquella persona era ahora leprosa. Para la sociedad, eso bastaba para borrarla. En varias regiones medievales, el diagnóstico se acompañaba de un rito solemne y aterrador en el ritual de exclusión. Parecía un funeral, pero el protagonista aún estaba vivo. El sacerdote conducía una ceremonia en la que simbólicamente el enfermo era enterrado en vida. Se le decía que ya no pertenecía al mundo de los sanos, que debía abandonar su familia y su comunidad, y que su nuevo destino era el aislamiento. Después, se le entregaban los objetos que lo acompañarían de por vida: la capa larga, la capucha, el bordón y una campana o matraca para anunciar su presencia. A partir de ese momento, era oficialmente un paria. En la mayoría de los casos, los leprosos debían abandonar sus hogares y dirigirse a un leprosario, conocido como lazareto, malatería u hospital de San Lázaro. Situados fuera de las murallas, estos no eran hospitales en el sentido moderno, eran lugares de aislamiento. Muchos eran edificios humildes, rodeados de campos o bosques, alejados de las rutas principales. Servían más para apartar que para curar. Dentro de ellos, los enfermos formaban pequeñas comunidades donde se apoyaban unos a otros compartiendo comida, cuidados y, sobre todo, compañía. Paradise Cayman. Era allí donde muchos recuperaban por fin una forma de convivencia y humanidad que la sociedad les había negado. La vida dentro de un leprosario era difícil, pero no tan sombría como solemos imaginar. La comida, por ejemplo, siempre era escasa. Dependía de donaciones, limosnas y a veces del propio trabajo de los enfermos. Había días de abundancia y otros de absoluta escasez. Cada leproso tenía un rol en cocinar, limpiar, cuidar huertos crier animals, atender a enfermos más graves. La organización era fundamental para la supervivencia. La religión, por su parte, se convertía en un refugio. Las capillas eran el corazón del leprosario. Muchos encontraban consuelo en los rezos, los rituales y la idea de que su sufrimiento tenía un propósito espiritual, una forma de purificar el alma antes de la muerte. El lento deterioro físico era una realidad constante, aunque la lepra rara vez mataba directamente. Transformaba el cuerpo lentamente. La pérdida de sensibilidad provocaba heridas que no sanaban, llevando a infecciones y amputaciones naturales. Las deformidades en manos, pies y rostro avanzaban con los años. Era un deterioro visible. Y con él, la paciencia y la resiliencia
se volvían armas indispensables para afrontar cada nuevo día. Hoy sabemos que la lepra no es tan contagiosa como se creía, pero en la Edad Media, el miedo al contagio era enorme. Muchas ciudades imponían normas estrictas. Los leprosos no podían tocar alimentos del mercado, no podían entrar a iglesias o baños públicos, debían utilizar la campana para avisar de su llegada. Y, en casos extremos, tenían prohibido caminar contra el viento para no contaminar el aire que respiraban los demás. Estas reglas reforzaban la idea de que su mera presencia podía ser peligrosa. Ciertos objetos definían la vida del leproso y se convirtieron en símbolos de su condición. La capa y la capucha eran obligatorias para cubrir el cuerpo y evitar escandalizar a los sanos. El bordón o bastón no solo era una ayuda para caminar, sino también un símbolo de humildad y peregrinaje forzado. La campana o matraca era su señal distintiva. Su sonido anunciaba a un leproso se acerca. Este ruido, temido por muchos, se convirtió en parte del paisaje sonoro medieval. Y por último, el cuenco para limosnas, porque sin poder trabajar libremente, dependían de la caridad de otros para sobrevivir. Con estos objetos, los leprosos se movían por caminos secundarios, buscando comida o permiso para mendigar en ferias. Quizás el punto más doloroso de todos era la separación familiar. En muchos casos, los matrimonios terminaban automáticamente. Los hijos crecían sin volver a ver a sus padres, y las madres leprosas solo podían observarlos desde lejos, a veces ocultas entre los árboles para no asustarlos. Sin embargo, no todo era tragedia absoluta. En los leprosarios surgían nuevas relaciones, amistades profundas e incluso parejas, unidas por la experiencia común del rechazo. Porque incluso en el aislamiento más extremo, el ser humano busca compañía, afecto y comunidad. La Iglesia jugó un papel ambiguo en esta historia. Por un lado, reforzaba la idea de que la lepra era un castigo divino por los pecados, pero, por otro, promovía la caridad hacia los enfermos como una obra de piedad. Construyó cientos de hospitales y organizó ayudas para mantenerlos. Muchos nobles donaban tierras o comida a los leprosarios, creyendo que así salvaban su propia alma. Y algunos sacerdotes y monjas vivían entre los leprosos para cuidarlos, a riesgo de contagiarse. Estas acciones ofrecían pequeños rayos de esperanza en medio de la marginación. Es importante recordar que aunque la imagen típica es la del leproso expulsado, no todos fueron aislados. En regiones rurales, donde las comunidades eran más pequeñas y unidas, muchas familias continuaban viviendo con sus parientes enfermos. Los cuidaban en casa, en secreto, y evitaban denunciarlos para que no fueran obligados a marcharse. La caridad familiar fue, en muchos casos, el mayor refugio contra la crueldad del mundo exterior. Hacia finales de la Edad Media, la lepra comenzó a disminuir misteriosamente. Las causas exactas todavía son debatidas por los historiadores. Algunos sugieren cambios sociales, otros apuntan a mutaciones del propio patógeno, o incluso a que otras epidemias, como la peste negra, alteraron las poblaciones y la dinámica de las enfermedades. Pero a pesar de que la enfermedad se retiraba, el estigma permaneció. La imagen del leproso como un ser impuro o excluido sobrevivió durante siglos, llegando incluso hasta tiempos modernos. Sin embargo, también quedó el recuerdo de las comunidades que se apoyaron unas a otras, de quienes ofrecieron ayuda desinteresada y de los hospitales que, a pesar de todo, sembraron las bases de la atención médica institucional que tenemos hoy. Vivir con lepra en la Edad Media era enfrentar no solo una enfermedad, sino una condena social. Era perder el hogar, el nombre y el lugar en la comunidad. Pero también era descubrir nuevas formas de solidaridad, crear nuevas familias y encontrar sentido en medio del sufrimiento. La historia de la lepra en la Edad Media es una historia de miedo, sin duda, pero también es una increíble historia de resistencia, porque incluso cuando la sociedad les daba la espalda, quienes vivían en los leprosarios demostraban día a día que la dignidad humana puede sobrevivir y florecer, aún en los momentos más oscuros. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte para más historias como esta.